La Organización Mundial de la Salud declaró como una emergencia sanitaria internacional el brote del virus Mpox, antes conocido como la viruela del mono, que afecta principalmente al Congo y a otros países africanos. Según la entidad sanitaria, se requiere una acción urgente y coordinada para frenar la transmisión del virus, cuya nueva variante estaría siendo más infecciosa y mortal. Estamos precisamente con el doctor Cristian García, jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, para conversar sobre este tema. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Hola, muy buenos días, Karina. Muchas gracias por la invitación. Lo primero es saber cómo estamos nosotros frente a esta emergencia a nivel mundial y considerando además que esta variante del virus del mono estaría siendo un poco más agresivo, ¿no? Sí, la Mpox, que es este virus donde ya nos vimos enfrentados a un alto número de casos a nivel internacional el año 2022, donde, bueno, en nuestro país reaccionamos y armamos rápidamente una respuesta que permitió un control en meses de este aumento de casos. Y eso significó varias cosas: implementar un sistema de vigilancia para detectar a los casos nuevos. Segundo, por supuesto, una comunicación y llegar a las personas que pudiesen tener mayor riesgo y así detectarlos tempranamente, generar la capacidad diagnóstica que se inició primero en el Instituto de Salud Pública y después se distribuyó a lo largo de todo el territorio, donde existen las capacidades a nivel local, en los hospitales más grandes, por cierto, de hacer el diagnóstico temprano, y también se incorporó la vacunación como las medidas de prevención más importantes en ese entonces. Con todas esas medidas se logró controlar de buena manera el 2022. La situación ahora es una situación que es nueva en términos de que específicamente en África, en la República Democrática del Congo, se han detectado durante el primer semestre un número muy por sobre lo que se notaba habitualmente. Y segundo, que no es de la forma donde habitualmente, o de la forma en que habitualmente se detectaban los casos y las formas de contagio, donde en esta ocasión hay más contagio en las zonas urbanas, asociado a contacto cercano, íntimo y también incluido los contactos sexuales de personas en esa nación. Y eso también hace que la Organización Mundial de la Salud declare esta emergencia de salud pública de importancia internacional. ¿Y qué significa esto? Es que la situación implica que estemos todos atentos, que estemos todos armando nuestras capacidades, como nosotros ya las tenemos en nuestro país, pero además de que va a requerir un enfrentamiento organizado tanto de la nación afectada como también del resto de otras naciones. Por lo tanto, es parte de los pasos que tenemos que mirar, y lo que estamos haciendo nosotros respecto a la situación es estar monitoreando de manera muy cercana qué es lo que está pasando en otros países. Por ejemplo, en Suecia ya se detectó un caso de viajero que tenía que ver con no solo viruela símica o Mpox, ¿cierto? Sino que de este clado o este tipo especial de virus. Ahora, acá, ¿funcionó la vez anterior y si se va a hacer el mismo manejo, ¿no? Considerando que ahora se habla de que es una cepa más agresiva, mortal y un poco más radical, ¿no? Respecto de los contagios. ¿Se va a utilizar la misma fórmula? Y si ustedes consideran, ¿cuál es la evaluación que hace el gobierno? Si funcionó en la etapa anterior, en el año 2022. Bueno, las cifras, y nosotros estamos de manera permanente publicando los reportes. De hecho, este año, ya a mitad de año, se hace un cierre cada semestre donde se detectan los casos, y tenemos casos esporádicos, 6 casos en el primer semestre, y ya hemos detectado un caso esporádico también durante las últimas semanas, donde eso hace que nuestras capacidades que se implementaron durante el año 2022 y se han mantenido durante el 2023 y durante este tiempo de capacidad de vigilancia, detección y también diagnóstico oportuno, están instalados y disponibles para las personas. Y lo mismo con una medida que es muy importante, que es la vacunación, para poder, uno, a las personas que han sido contacto de un caso, poder ofrecerles una protección, y segundo, a las personas de ciertos grupos de riesgo que puedan también, previo a una exposición, vacunarse y protegerse. También preguntarle qué pasa con la forma de enfrentarlo, porque aquí veíamos, por ejemplo, manifestaciones distintas.
¿Se están produciendo síntomas distintos en esta oportunidad o son los mismos de antes y un poco más exacerbados? La verdad que la presentación de la enfermedad es la misma, es la habitual. Lo que sí es una presentación que es distinta a lo que veía previamente antes del año 2022. El año previo al 2022 existían brotes en el continente africano que tenían ciertas características de presentaciones y durante el año 2022 se vieron formas un poco distintas, donde no era tan habitual tener lesiones en las zonas genitales porque se transmitía de la misma manera, ¿cierto? Pero que tenía otra dinámica en esas localidades. Lo que hemos visto durante estos últimos años es que las personas tienen que estar muy atentas. Primero, saber que esto se transmite de contacto piel con piel y de manera permanente, prolongado, con las personas que tienen un contacto íntimo, estrecho, y eso también incluye una contacto y relaciones sexuales, personas que estén y que compartan, por ejemplo, implementos personales o ropa de cama también, porque si tiene lesiones, estas pequeñas gotitas que puedan quedar de las lesiones, que son lesiones como una especie de ampolla pequeña, y hay veces que no se notan muy bien, pueden también quedar disponibles y contagiar a la persona. Pero el contacto es un contacto estrecho, normalmente prolongado, no es algo que uno se pase a llevar y se contagie, es distinto. La forma de contagio no es como, por ejemplo, el COVID, que es un contacto a través de o el aire o a través de gotitas y mucho más eficiente. Aquí puede ocurrir, pero es principalmente por contacto, por secreciones o piel con piel. Y lo otro es estar muy atento a las lesiones, y eso es lo que nosotros estamos impulsando, además que las personas primero prevengan todas las situaciones de estar en contacto con una persona que tenga lesiones y evitar el contacto estrecho, evitar también, como hemos visto, tanto el año 2022 como el año 2023, y se dio en el resto del mundo, evitar los contactos, incluso contactos cercanos, contactos sexuales, múltiples o parejas múltiples o parejas desconocidas o con personas que tengan evidencia de una lesión. Eso hemos visto que se relacionaba mucho con el contagio con este virus. Y fue lo que se está notando justamente en la República Democrática del Congo, que antes no era tan habitual este contacto en la zona urbana, antes era en otras zonas principalmente, y ahora se está viendo en zonas urbanas, en personas que eran trabajadores sexuales. No todos, pero sí se estaba dando como un patrón específico. Por lo tanto, llamamos primero, a la prevención y segundo, a estar muy atentos a los síntomas, que son parte con una fiebre, decaimiento, dolor muscular, puede haber inflamación de ganglios y posteriormente estas lesiones que pueden partir como una lesión rojiza, plana, y después empiezan a evolucionar hacia unas pequeñas ampollas. Pueden ser en el pecho, en la zona genital, en la cara, en las palmas o las plantas de los pies, que ha sido menos común en esta ocasión y que antes era más común, pero tienen que estar atentos justamente a eso, consultar rápidamente para poder hacer el diagnóstico. Ahora, doctor, cuando estamos hablando, por ejemplo, de que personas que tienen contactos estrechos, ¿el preservativo es un método de poder evitar el contagio o aún se ha detectado que personas que puedan utilizar esa medida se están contagiando igual? Lo que ha mostrado la evidencia es que se ha detectado la presencia del virus en el semen y también en secreciones anales en personas. Por lo tanto, el contacto sexual también podría ser una vía, pero como el contacto piel con piel es importante, Claro. Una lesión que está en otra zona, en el pecho, en los brazos, en otra zona, y el tener un contacto estrecho también es una vía de contagio. Por lo tanto, el preservativo no va a ser una vía de protección si es que ese es el caso. ¿Y los casos que están terminando con resultados fatales se están produciendo porque las personas no consultan a tiempo o es porque esta enfermedad va dañando otros órganos del cuerpo? Bueno, siempre estas infecciones virales pueden causar complicaciones y eso es importante decirlo. Las personas en general, las personas jóvenes tienen una buena respuesta, pero cuando afecta, por ejemplo, como pasó en ocasiones, no en muchos, pero alrededor de 200 personas durante el año 2022 en el mundo,
con más de 100.000 casos, es que personas con inmunosupresión o otro tipo de enfermedades les hacía responder de peor manera y no tener la capacidad de mantener controlada la infección dentro del cuerpo y generó en algunos casos estos casos fatales. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos a esta situación y por eso se está monitoreando tanto en la República Democrática del Congo como también en el resto de los países cuáles son las características específicas de esta enfermedad. Ahora, una persona que ya es diagnosticada con este virus, ¿tiene que aislarse durante cuánto tiempo y cuánto también se demoran si es simultáneo el tiempo que tiene que hacer a lo mejor de aislamiento versus la desaparición de estas como pústulas que se producen, ¿no?, en la piel y que Sí. también y son foco de contagio, ¿no? Sí, bueno, normalmente, esto no es matemática, ¿cierto? Pero normalmente a los 21 días las personas ya las lesiones curan y la persona va a estar contagiando en la medida que existan estas lesiones, estas ampollas con líquido donde ahí se aloja el virus y después pasan a costras y esto puede mantener cierta cantidad de virus en estas lesiones. Por lo tanto, la persona ya va a dejar de contagiar en el momento que la piel esté renovada y completamente sana, y es más o menos a los 21 días. Algunas personas un poco antes, algunas personas un poco después. Pero lo importante aquí es, primero, la prevención. Ya sabemos cómo se contagia, cómo son las conductas que tenemos que evitar. Y segundo, también hacer el diagnóstico rápido y oportuno. Nosotros implementamos, primero en el Instituto de Salud Pública, después en toda la red nacional, la capacidad diagnóstica por PCR para este virus. Por lo tanto, existe la capacidad de diagnosticar y el consultar temprano va a ser vital para tener mejores resultados. Ahora, si hay alguna persona que nos esté viendo y que pueda tener dudas respecto de alguna lesión cutánea que tenga o de síntomas que vayan apareciendo, ¿dónde puede consultar? Y si todos los servicios de salud pública están con esta información al día como para tratar de evitar que esa persona siga contagiando a los demás también, ¿no? Si va a recibir ayuda en cualquier servicio de atención pública donde vaya. Bueno, todos los profesionales de salud tienen que estar muy atentos a cualquier tipo de situación y ser capaces de diagnosticar y de sospechar casos de importancia epidemiológica como es este. Por lo tanto, una persona que tenga dudas puede hacer dos cosas. Puede llamar a Salud Responde, por ejemplo, 600-360-7777, que es el call center, ¿cierto?, que tiene el Ministerio de Salud para poder orientar a las personas. De hecho, fue una vía muy importante de consultas durante los casos que tuvimos el 2022 y durante parte del 2023, y también consultar directamente al centro más cercano para poder hacer este diagnóstico temprano, porque acá lo principal es cortar la cadena de transmisión. Primero, evitar, ¿cierto? Evitar contagiarse, a tomar las medidas de prevención. Segundo, si es que una persona ya se contagió, hacer el diagnóstico lo antes posible, ante la sospecha, detectarlo, diagnosticarlo y hacer las medidas de control, porque tenemos hoy día en nuestro país la capacidad de vacunar a las personas, ya sea previo a ciertos grupos y también a las personas que han sido contactos de un caso. Por lo tanto, tenemos medidas de prevención que son muy importantes y que nos ha permitido ya controlar de buena manera muy eficiente la situación que vivimos en los años previos. Doctor Cristian García, le queremos agradecer por haber conversado con nosotros en Chilevisión Noticias. Nos quedamos muy atentos. Ojalá que no sean tan rápido, ¿no?, la llegada de los casos masivos acá a nuestro país. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Muchas gracias por la invitación. Que tengan buen día también.